La resurrección, sin lugar a dudas, es uno de los temas más interesantes dentro de los relatos bíblicos. Por más está decir que es sumamente complejo, ya que nuestra fe se basa en lo que es la resurrección de Jesús. Pasajes como Mateo número 28 nos relatan de una manera muy puntual y con muchos detalles lo que implica la resurrección. Por ejemplo, nos dice que al tercer día la piedra fue removida y de un ser que cayó del cielo como una especie de relámpago, el cual resplandecía, anunciaba: alégrense porque Él ha resucitado. Dos mujeres reciben este mensaje y de una forma muy impresionante comienzan a platicar entre sí de aquello que habían presenciado, aquello que de alguna forma Jesús ya les había dicho. Sin embargo, vemos una constante en todos los relatos bíblicos. Este es Mateo 28, pero en Marcos 16, de alguna forma también habla de las mismas partes, de los mismos elementos. Una piedra removida, un ángel anunciando la resurrección. Y de la misma manera en Lucas 24 vemos el mismo relato, solamente que desde una distinta panorámica, desde una distinta perspectiva. Cada uno de estos relatos tiene algo en común. Y esto es algo que me gustaría que tú escucharas. Por ejemplo, en Mateo 28, número 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron. Muchas personas que vieron que Jesús había resucitado, adoraron inmediatamente al Maestro. Pero lo interesante es lo que sigue. Le adoraron, pero algunos dudaban. Es muy interesante notar que a pesar de todo lo que Jesús había hecho, a pesar de presenciar a viva voz, a viva presencia lo que estaba sucediendo delante de sus ojos, la gente dudó de lo que estaba viendo. En Marcos 16:11 dice lo mismo. Las dos mujeres corren a decirle a los discípulos de Jesús las buenas noticias de que su rabí había resucitado. Pero dice lo siguiente: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Qué interesante es esta parte. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así ellos creyeron. Aquí hay una constante: la duda. Ante un suceso inigualablemente, inexplicablemente sobrenatural. Y eso es la resurrección. Muchos aceptan a Jesús como una figura histórica, como un radical transformador, rebelde de todo lo que era el sistema que conformaba su mundo en ese entonces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Él rompe el paradigma de la mujer. La mujer en aquella época tenía solamente una posición relegada. Los hombres más sabios como Aristóteles y Platón en su filosofía consideraban que la mujer era simple y sencillamente un animal de caza. Palabras duras, pero por ejemplo en esta época es muy necesario recordar lo que Jesús hizo. En un momento determinado, una mujer que yacía en el piso acusada de haber sido adúltera, acusada de haber sido encontrada en el mismo acto, es acusada por todos los religiosos de su momento. En ese momento Jesús la levanta, la dignifica y a todos les dice: quien esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Jesús devuelve la dignidad, redime a una mujer de una manera impresionante y de esa forma rompe un esquema y un paradigma en una sociedad que estaba constituida por el machismo. Cabe resaltar que los primeros personajes o las primeras personas que encuentran a Jesús en su resurrección son mujeres. Es muy interesante todo esto porque finalmente la gente no creía que Jesús podía resucitar. Podían creer que era un transformador social, podían creer que era el Mesías, aquel libertador del pueblo de Israel, pero no podían creer que Él iba a vencer a la muerte. Qué impresionante que los discípulos no pudieron creer esto. Por ejemplo, en Lucas 24 tenemos una perspectiva muy interesante porque Lucas no fue un discípulo directo. Él fue simple y sencillamente un historiador que reconoce a Jesús, que recibe el Evangelio y de una manera muy padre, él puede dar testimonio de su fe a través de todos los registros históricos de un Jesús que caminó en la tierra.
Por ejemplo, Él dice en Lucas 24:11, mas a ellos les parecían locura las palabras de estas mujeres que te comenté hace un momento, y no las creían. Una vez más, no creían la resurrección. Esto me hace pensar en muchas cosas. La gente puede aceptar al Jesús histórico, al Jesús rebelde, se los he dicho, pero es muy difícil aceptar al Jesús que ha resucitado. ¿De qué manera nosotros, como creyentes, establecemos nuestra comunión directa con Dios y creemos que este mensaje es real? La única manera posible y viable es nuestra fe. La resurrección no se puede recibir de ninguna otra manera sino solamente a través de nuestra fe. El hecho de que tú y yo creamos una locura, dicen los evangelios, es por causa de que Dios mismo generó en nosotros una fe distinta a la que hay establecida en este mundo. Es muy interesante, no es que hayamos escapado del mundo, no es que seamos seres superiores, simple y sencillamente Dios activó en nosotros una fe que no había en otros. Y para esto me remito completamente a Juan capítulo 20 del 19 al 29. Aquí en ese relato nos habla acerca de esos dos hombres que ya había mencionado en otros evangelios, que iban caminando y de repente comienzan a hablar con Jesús. Esto es muy interesante porque nadie se da cuenta de que era Jesús. Nadie se percata de que estaban delante del Mesías. Jesús mismo se acerca, camina con ellos y en ese encuentro comienza a hablar de las Escrituras. Cita a Moisés, cita a Isaías, cita a los profetas y después de un momento determinado, estos hombres, sus ojos les son abiertos. Ellos se pueden dar cuenta de que es Jesús. Y en un versículo que me encanta dice lo siguiente, que no cuando caminábamos con Él, nuestros corazones ardían por causa de las palabras que Él nos exponía. ¡Wow! Si tú crees que Jesús fue levantado de los muertos, es porque Dios mismo te ha mostrado el poder de su resurrección. Hoy es un tiempo muy complicado, un tiempo donde tal vez la desesperanza es lo común y lo cotidiano, donde lo único que vemos delante de nosotros es la muerte, la destrucción. Así fue lo que le pasó a los discípulos. Pedro y los demás discípulos, después de que Jesús había muerto, regresaron a hacer lo único que sabían hacer. Tal vez pasado este tiempo de cuarentena, tú regreses a hacer lo que sabías hacer. Y tal vez no encuentres ninguna solución, tal vez no encuentres la suficiencia, tal vez no encuentres el sustento para tu casa. Y entonces Jesús se acercará de manera sutil a ti y te dirá, aquí estoy. Y tal vez, solo tal vez, tú no te des cuenta que Él está ahí. Mucha gente vive así, sin saber que Dios ha vencido a la muerte a través de la cruz del Calvario, que Jesucristo resucitó. Y ese poder de la resurrección te da nuevo ánimo, nueva vida, nueva esperanza. En ese momento, cuando ellos se encuentran con Jesús y llegan a una barca, Jesús les indica, tira tu red hacia ese lado. Yo quiero que tú entiendas que ese es el poder de la resurrección. Un poder que nos da vida en medio de la muerte, pero un poder que nos da rescate, consuelo y vida en medio de las circunstancias más terribles. Jesús se revela a tu corazón. Él se hace notar. Él está vivo. Y cuando tú te dejas guiar por Él, te dejas guiar por el poder de la resurrección. Nosotros creemos en Alto Refugio que tenemos un Dios increíble, un Dios que está vivo, un Dios que no se alcanza a través de los méritos religiosos ni por ser el discípulo más cercano. Es un Dios que se revela en el amor de la resurrección y que te muestra el camino de bendición y de bondad para ti y para los tuyos. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el Dios en el que creemos, aquel que ha resucitado.